carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Vamos a hacer una panorámica nada más de esta palabra para no extendernos tanto, pero si tiene la posibilidad usted después de profundizar en esto, yo creo que va a ser de mucha utilidad. A contar de el versículo 18 vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando en lo que enseña la palabra del Señor aquí. La verdad que es un tremendo ejemplo de un hombre digno de admirar, pero también digno de imitar. Aquí la Biblia nos está hablando de quien se conoce como el Padre de la fe. Vamos a hacer una breve oración para ya introducirnos a la palabra. Padre, gracias por la bendición de poder estar en esta hora juntos y gracias también, Señor, por la gran bendición de tener tu palabra. Enséñanos, Señor, a amarla. Enséñanos, Señor, a vivir conforme, Señor, a cómo tú has establecido a través de ella, Señor, que debemos vivir. Glorioso Espíritu Santo, prepara nuestro corazón para recibir de tu palabra. Y también te pido, Señor, por favor, que uses mi vida. Unjas mis labios para hablar, Señor, de esto tan precioso, tan grande como es tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a leer a contar del versículo 18, algunos versículos, y como le digo, vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando. Abraham, usted sabe, Abraham tiene la historia de él, la verdad que es una historia bien importante, y él se conoce también como el padre de la fe. Pero ¿cómo fue que Abraham llegó a ser conocido como el padre de la fe? Eso no fue así como así, sino que fue justamente porque su fe es una fe sobresaliente. El que escribe esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conoció personalmente a Abraham, pero a través de estas líneas que el Espíritu Santo inspira al apóstol para escribir, podemos conocer un poco más de Abraham. A partir del versículo 18 dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Otra traducción dice, Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios, por eso fue padre de muchas naciones. Para comprender un poco más de esto es necesario irnos a el primer libro de la Biblia, a Génesis, al capítulo 12. Ahí en los primeros versículos usted va a comprender un poco más del llamamiento de Abraham. Vuelvo a decir, su fe es una fe sobresaliente. Él nos enseña a nosotros qué es lo que significa creer en Dios y en sus promesas, en lo que Él ha hablado. Hay otra traducción de este versículo 18 que dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Mire qué tremendo, como lo dice acá. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. No sé si me va siguiendo. ¡Qué tremendo! Dice que no había motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Ahora, ¿por qué dice esto la palabra? Es necesario ir a Génesis 12. El Señor le promete a Abraham bendición. El Señor le promete que va a tener una descendencia. Haré de ti una nación grande. Pero Abraham tenía cierto inconveniente. Por ejemplo, ¿cuál? Uno de los inconvenientes, que su esposa era estéril. ¿Ve? Ahora,
fíjese que aunque, como dice esta traducción, me gusta como lo dice que no había motivos para tener esperanza. ¿Sabe que Abraham siguió teniendo esperanza? ¿Se da cuenta que hace que ya sea sobresaliente? Porque la circunstancia, el entorno de Abraham le hacía ver que tenía pocas posibilidades, o prácticamente, si él se basaba por lo natural, no habían posibilidades. Pero ¿qué hizo que Abraham se mantuviera abrazado a lo que se le había dicho? Que él creyó en lo que Dios le habló. Vamos al versículo 19. Insisto que vamos a ir rápido. Yo quisiera que esto abra su apetito, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Y yo creo que justamente con esta palabra le estamos dando ahí, pero al punto neurálgico de uno de los problemas más serios que hoy día enfrenta la iglesia. Mire qué tremendo. Vamos al versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe. ¿Se acuerda que el versículo anterior decía que no había motivos para tener esperanza? Pero él seguía teniendo esperanza, porque él le creyó a Dios. Y ahí encontramos también una diferencia. Porque todos nosotros creemos en Dios. Todos nosotros, por lo menos los que estamos en esta reunión y quienes nos están escuchando, podemos decir creemos en Dios. Pero según Santiago en su carta, él dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, el creer en Dios no hace tanto la diferencia en la persona. Y sabe que si uno pudiera ver estudios o hacer una encuesta, una cantidad importante de la población sudamericana cree en Dios. Es más, se considera cristiano o cristiana. La población en Sudamérica es altamente cristiana. Es cosa que usted vea ejemplos de países como Brasil o Argentina, Chile, etc. El porcentaje es importante de gente que cree en Dios. Cree en Dios. Pero Abraham no solamente creyó, porque acuérdese que la Biblia dice que aún los demonios creen, sino que Abraham dio el paso siguiente, le creyó a Dios. Pero volvamos a comprender esto porque, ¿sabe? Es fácil decir que Abraham fue el padre de la fe. Y es fácil leer la historia de Abraham. Pero cuando uno se adentra en lo que tuvo que vivir y uno se mete un poquito más en cómo fue la realidad de él, cómo se abrazó a lo que Dios le habló y creyó, se mantuvo ahí. Vuelvo a lo que compartíamos hace un momento. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. Mire lo que hizo Abraham. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre. Llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Pero eso por qué? Porque Dios se lo había dicho. Por eso él le creyó a Dios. Mire, y el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. A ver, mire, Abraham tenía una promesa de Dios. Abraham tenía una palabra. Pero si quisiéramos interpretarlos de cierta forma, parecía que Dios estaba tardando mucho. Porque el cuerpo, la vitalidad de Abraham no era la misma. Y todavía no veía esa promesa hecha realidad. Pero en vez de debilitarse en la fe, él no lo hizo. O sea, el hecho de ver la circunstancia de que las cosas no se le estaban dando aparentemente, no lo hizo a él debilitarse en la fe. Aún su cuerpo a no tener la misma vitalidad. Dice otra traducción, Abraham tenía alrededor de 100 años. No estaba en edad de tener hijos. Y su esposa Sara era estéril. ¿Se da cuenta o no? O sea, piense un poquito. Las puertas humanamente están cerradas.
Pero mire lo que hace Abraham. Esta versión termina diciendo, Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Y sabe que yo quisiera que tomemos una porción ahora mismo de esta palabra, porque aquí está uno de nuestros problemas. Cuando vemos que las cosas no se están dando, cuando vemos que las puertas no se están abriendo, cuando pareciera que Dios se ha olvidado, ¿sabe? Creo que a muchos de nosotros nos pasa al revés de lo que le pasaba a Abraham. Nuestra fe comienza a debilitarse. Y empezamos a darle vuelta ahí en la cabeza. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con lo que Dios me habló? ¿Qué está pasando con lo que dice la palabra? ¿Por qué no lo estoy viendo? Y nos debilitamos en la fe. Pero Abraham no se debilitó. ¿Qué era lo que tenía Abraham? Abraham tenía una palabra. Pero todas las circunstancias, fíjese, piense un momento, porque el Señor le dijo que él iba a tener una descendencia grande. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. ¿Se acuerda usted cuando en la visión Abraham está en la tienda y el Señor le dice que salga de la tienda en la que estaba y que mire al cielo? Y el Señor le dice a Abraham, y Dios no está bromeando, el Señor le dice a Abraham que cuente las estrellas. El Señor le dice. Entonces, fíjese que hasta el día de hoy, los científicos no saben cuántas estrellas hay. O sea, son muchísimas estrellas. Así le dice el Señor que le va a dar una descendencia a Abraham. Y Abraham, ¿qué es lo que hizo? Abraham creyó. Pero mire usted, la esposa es estéril. Mire usted, Abraham ya no tiene el mismo vigor sexual. Su cuerpo está como muerto de viejo. Sin embargo, la fe de este hombre no se debilitó. Sigamos, mire, versículo 20. Tampoco dudó. Oiga, qué tremendo. Ya podríamos terminar ya y creo que el Señor nos habló, pero contundente. Hablo por mí primero. Tampoco dudó. Y yo le digo, si Abraham miraba las circunstancias, si Abraham se miraba a sí mismo al espejo, si Abraham miraba la condición de su esposa, ¿tenía razones como humanamente digo como para haber dudado? Claro que sí. Porque su entorno, la circunstancia, lo natural, le decían que era imposible. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Abraham, dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, qué tremendo esto. Sabe que esto está pero contundente. Se lo quiero leer en otra traducción. Dice la palabra del Señor: mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. ¡Wow! Y sigue diciendo, cada día su fe se hacía más fuerte. Y escuche esto, mire. Eso que Abraham fortaleciera su fe, eso que Abraham creyera en la promesa de Dios sin dudar jamás, eso de que cada día su fe se hacía más fuerte, ¿sabe qué es lo que producía o qué significaba? ¿Sabe que de esa forma, dice la palabra, así él daba honra a Dios? Gloria a Dios. ¿Está aquí o ya se fue? Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, así él daba honra. Así él daba honra. Otra traducción, como leíamos hace un momento de este mismo versículo, dice dando gloria a Dios. O sea, el hecho que él le creyera a Dios, el hecho que aunque la circunstancia le dijera que no, aunque su esposa fuera estéril, aunque él estuviera su cuerpo como viejo como muerto casi de viejo, sabe que el hecho de que él le siguiera creyendo a Dios, aun cuando casi todo le decía que no, sabe que eso daba honra a Dios.
Gloria a Dios, ¿eh? Eso es una forma bien especial de dar honra a Dios, pero así tenemos que llegar nosotros. Este es el modelo. Aquí está la enseñanza para nosotros. A veces nosotros nos pasa al revés. Las cosas nos están dando, vemos como que el Señor se está tardando. Entonces nuestra incredulidad y la duda, ¿sabe qué? Ofende de cierta forma a Dios y Él es todopoderoso. Si para Él no hay nada imposible. Por eso fíjese que para que Abraham obtuviera este reconocimiento, incluso un lugar ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, no fue así como así. No fue así como así. Él le creyó a Dios. Eso honró a Dios. Y por eso la propia Escritura dice, ahí en ese capítulo 11, como decía, de Hebreos, donde describe la fe, dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Abraham no lo estaba viendo. Abraham no estaba viendo la respuesta. Lo que tenía Abraham era una palabra. Abraham estaba abrazado a lo que Dios le había dicho y de ahí no se movía. No lo estaba viendo, porque si lo estamos viendo, en realidad, ¿para qué necesitamos la fe? Si la Biblia dice que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y Abraham no lo estaba viendo, y él creía. Y la Biblia dice, y aquí hay un detalle muy, muy importante, ahí en ese capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, dice que el Señor es galardonador de los que lo buscan. Y antes de eso, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy día, una de las necesidades más grandes que tenemos como iglesia es de creerle a Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Porque puede ser que a veces nosotros tendamos a desesperarnos. Estamos viendo las puertas cerradas. Estamos viendo que hay pocas posibilidades. No hallamos ni por un lado ni por otro. Pero fíjese, a Abraham le pasaba lo mismo. Pero Abraham tenía una palabra de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta hora. ¿Tiene usted alguna palabra de Dios? ¿Tiene usted alguna promesa de Dios en su vida? Amén. Abracémonos entonces a esa promesa. Abracémonos entonces a esa palabra. Otra traducción dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Cuando usted, aunque las cosas no se le están dando, cuando usted está viendo que las cosas se le están poniendo más difíciles, pero sin embargo usted decide, usted dice, no, yo me voy a mantener abrazado a lo que el Señor dice en su palabra. La palabra de Dios dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Yo voy a creer, voy a tomar esa palabra para mí, de ahí no me voy a mover, aunque las cosas no se estén dando hoy día, pero mañana se van a dar. Yo le voy a creer al Señor. Cuando tomamos esa decisión, ¿sabe? Usted está dando la gloria, usted está honrando a Dios con eso. Gloria a Dios. Mire. No, dar la gloria a Dios no significa levantar solamente 3 veces las manos y decir gloria a Dios. Dar la gloria a Dios significa creer en lo que Dios ha dicho, aunque usted hoy día no vea nada de eso hecho una realidad hoy. Y termino. Gloria a Dios. Vamos al versículo 21. Mire lo que dice. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabe qué nos dice eso? Que Abraham conocía a Dios. Amén. Porque él creía en Dios. Usted no confía en un desconocido. Entonces Abraham, mire, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, y dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra traducción dice, por eso él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó.
Recuérdese, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, parte de ese versículo, y el versículo 8 justamente de este capítulo 11 de los Hebreos habla de Abraham, de este hombre que tuvo fe en Dios. No solamente él tuvo fe, sino que también sale mencionada su esposa, Sara. Pero este hombre creyó al punto de que salió y dejó su tierra y su parentela. Dice la última parte del versículo 8 del capítulo 11 de los Hebreos, sin saber a dónde iba. ¡Qué grande! ¡Qué tremendo! Ese es el ejemplo de este hombre que fue considerado el padre de la fe. ¿Sabe? Yo quisiera que oráramos al Señor específicamente para que nosotros podamos experimentar un crecimiento en nuestra fe. Sabe que aunque la circunstancia no se esté dando, aunque las puertas estén cerradas, aunque con nuestros ojos naturales no veamos salida por ninguna parte, nosotros demos gloria a Dios, nosotros demos la honra a Dios, y nuestra fe, en vez de debilitarse, se fortalezca día a día. Si Abraham lo pudo experimentar, ¿no cree usted que nosotros también podemos experimentarlo? Más todavía en esta dispensación donde el Espíritu Santo, donde Dios mismo habita en la vida nuestra. Quiero invitarle a que oremos al Señor, y quisiera pedirle a nuestra hermana Esther Martínez que ella nos guíe en esta oración, y pidámosle al Señor, así como le dijeron esos hombres: aumenta nuestra fe. Oremos al Señor. Amén. Oh Padre Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, amado Rey. Gracias, Padre Señor. Gracias, Padre mío. Te adoramos, te exaltamos, te honramos, te damos gracias, Señor. Gracias, Papito Santo, por la palabra que has puesto y ha venido en este día de la boca de tus siervos, Señor. Es tu palabra santa, es tu palabra poderosa quien nos habla, Señor, y nos ha dicho en esta tarde, Señor, y como bien dice también tu palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, como dijo tu siervo recién en esta hora, amado Señor. Ayúdenos, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, Señor, que esta palabra poderosa pueda quedar grabada a fuego vivo en nuestro corazón, Señor, y que no solamente sea una palabra que hayamos escuchado, Señor, sino que podamos ponerla, Señor, por obra, amado Rey. Necesitamos, Padre mío, esta fe, Señor. Necesitamos esta confianza, Señor, depositar toda nuestra fe en ti, Señor, todas nuestras cosas, toda nuestra vida, toda nuestra familia, Señor. Amado Rey, como no agradecerte, Señor, si siempre estás haciéndonos compañía, Dios mío, y siempre nos estás dando la dirección correcta, mirando nosotros siempre al blanco perfecto, y tu palabra nunca nos podemos extraviar, Dios mío, pese que aún a veces las circunstancias, Padre, dicen todo lo contrario. Lo vemos con nuestros ojos físicos, Señor, pero papá, nuestros ojos espirituales que han sido abiertos por obra y gracia, Señor, de ti, amado Señor, nos dicen todo lo contrario, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra, Señor. Necesitamos estar fortalecidos, necesitamos, papá, no solamente creer en ti, sino creerte a ti, amado Dios, Señor, porque eso, Dios mío, eso es lo que nos va a permitir permanecer, Señor, ante toda adversidad, ante toda circunstancia, Señor, aunque el mundo, Dios mío, diga lo contrario, Padre mío, pero nosotros creemos y confiamos en ti, y no solamente creemos, Señor, sino que te creemos a tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra compartida en este culto, amado Dios. Gracias, Señor, porque ha quedado, Señor, ahí, Señor, en nuestro pensamiento, dando vueltas, Señor, que no debemos flaquear, Señor, como hizo Abraham, que solamente debemos creerte, papá, y esperar y actuar también con todo lo que tú nos estés indicando, amado Rey. Gracias, Señor, damos por la vida de tu siervo que ha traído la palabra. Gracias por cada hermano, hermana que está aquí en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos hermanos y personas que van a escuchar, Señor, esto que se ha dicho en esta tarde, Señor,
que sea, Dios mío, para abrir esos ojos espirituales, Señor, esos oídos espirituales que muchas veces, Señor, han sido cerrados, Dios mío, Padre mío. Señor, que esta palabra corra y se glorifique, Señor, hasta el lugar, hasta la vida, Señor, hasta el alma, Señor, que esté necesitando de esta palabra en esta hora para ser levantado, para ser ayudado, Señor, a quitar, Señor, todo aquello, Señor, que lo vemos como algo doloroso, que no tiene solución, Padre mío, que ya está todo dicho, Padre Santo, pero tu palabra dice todo lo contrario, amado Dios. Sabemos que nada es tapado a ti, Señor, que tú ya conoces quién han oído esta palabra. Gracias por mis hermanos, por tu siervo Claudio, Señor. Gracias por su familia, por cada una de las familias aquí representada, amado Dios, por mis hermanas que no han podido estar. Y bendice, Padre del cielo, glorioso Dios, a todo hermano, hermana que aún está en la distancia, Señor, que ha oído, Señor, este culto de adoración y exaltación. Amado Dios, como no agradecerte, Señor, si tú nos sostienes con ese poder grande, Señor, que nos cuida, nos guarda y nos protege. Honra, bendice, Señor, a toda tu iglesia a nivel mundial, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, gracias. Ayúdanos a ser cada vez más dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, Señor, amado Dios, y aumenta, Padre, nuestra fe, Señor, y que nosotros aprendamos, Padre mío, este consejo, Padre Santo, como hizo Abraham, pese a toda situación, toda adversidad y todo lo contrario que el panorama presente, a creerte, Señor, a confiar plenamente, entregar toda situación, todo problema, toda nuestra vida y la vida de nuestros hijos, nietos y familiares en tus manos. Gracias te damos, Padre, por la palabra impartida. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, glorioso Dios. Amén. Gloria a Dios.